A continuación presentamos A través de la Biblia con Pablo Guedes. Bienvenidos. Buenas noches, Dios bendiga a todos los hermanos. ¿Cómo están comenzando este 2023? Pero seguramente sobre luchas o dificultades, que nosotros todos estemos en la presencia de Dios. Estamos una vez más en vivo con el programa A través de la Biblia, un programa familiar como siempre estamos siendo, familiar, un programa de preguntas y respuestas. Pueden mandar sus preguntas, hermano, el WhatsApp ya está a las órdenes, más 590. Es 71 45 40. Hermano, puede mandar su mensaje, dudas que tiene sobre el tema de hoy o alguna pregunta que tiene y le gustaría que aclarara. Si nos da el tiempo, podemos charlar sobre esa pregunta, o si no, podemos traer el próximo programa ya más extendido, más profundizado, las dudas y dificultades que tengan. Hermano, qué bueno es estar un viernes más acá junto con el pastor Walter. Nuestras familias reunidas, nuestras esposas están ahí charlando. Esperamos que llegue el mate dentro de un rato. Pero estamos acá, hermano. Y hoy, hermanos, estamos casi finalizando ya el Sermón del Monte. Ya estamos casi ahí al final del Sermón del Monte. Y estaba en casa meditando, hermanos. Y es interesante cómo el Sermón del Monte viene creciendo desde el capítulo 5. Y viene Jesús apretando, ¿verdad? Las palabras, los mensajes son más fuertes para tratar de así de nosotros llegar a la vida eterna, ¿verdad? Porque toda la intención, toda la voluntad de Jesús es que un día usted y yo habitemos juntamente con Él. Esto es fundamental, este principio, entender, comprender. Y como ustedes vieron ahí en la invitación, el banner, hoy el tema es: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Interesante ese tema, fuerte también, que muchas personas no quieren tocar porque es un tema muy difícil, porque confronta muchas cosas que se piensan. Muchas personas son confrontadas a través de este mensaje, pero la realidad es que los predicadores son usados, los profetas de Dios cuando fueron revelada la Biblia, hermano, fueron usados para confrontar, ¿verdad? Confrontar un sistema, no confrontar fulano de tal, mengano, sino confrontar un sistema contrario, confrontar la idolatría, confrontar un deseo humano descontrolado. Entonces siempre la Biblia nos choca de una forma o de otra. Y interesante porque este tema también va a tratar hoy de que el mensaje también choque el predicador, ¿verdad? Que empiece por el predicador. Vamos a hablar de eso también en este tema. Y bueno, hermanos, preparar nuestros corazones para este tema de hoy. Hermanos, rápidamente vamos a la oración. El tiempo corre, no para. Pero espero que todos estén ahí. Algunos preparados con su Biblia, sus apuntes. He visto en alguna iglesia hermanos con apuntes, hermano. Qué bueno que los cristianos se acostumbren a andar con una libreta y apuntar lo que se habla, lo que los predicadores predican. Y yo creo mucho también que esa costumbre no se toma serio, esa costumbre, porque realmente hemos visto que hay pocos predicadores expositivos, ¿verdad? Que agarren un tema y profundicen en él, sino que se agarra un versículo bíblico y se lo lee en el comienzo de la predicación y después se agarra por caminos que no tienen nada que ver, y a veces queda difícil de apuntar, de sacar la profundidad de ese texto, lo que está hablando, dónde nos posicionamos en el texto. Y estos son tiempos que nosotros estamos viviendo, pero es bueno, porque también por otro lado tenemos buenos predicadores. Gracias a Dios todavía hay buenos predicadores, y yo conozco buenos predicadores, gracias a Dios, no solo por la internet, sino que personalmente estoy en un lugar donde hay buenos predicadores, son fieles a la palabra, y esto también es bueno. Y desde ya quería mandar un saludo para todos los hermanos ahí que están a la escucha de diferentes iglesias, porque realmente acá yo pertenezco a una iglesia, pero realmente no se predica placa de iglesia acá nosotros
Vamos a estar estudiando la Biblia, haciendo énfasis en Jesús, reino de los cielos. Y esto es lo que no importa. Y todos los hermanos que vengan a escuchar, no importa si son mormón, si son testigos de Jehová, católicos, espiritistas, macumberos, a nosotros no nos importa quién está escuchando. Lo que nosotros realmente hacemos énfasis es en predicar la palabra fiel y digna de ser escuchada. Hermanos, somos así, amamos a todos y queremos que todos juntamente con nosotros lleguemos al reino de los cielos. Porque también es una forma de nosotros cuidarse, porque la Biblia enseña que aquel que está firme, cuídese para no caer. Hermano, gracias a Dios, parece que viene el mate, de a poquito se viene arrimando. Espero que no llegue frío, ¿verdad? Pero es así, hermano, nosotros acá no tenemos un protocolo, es un programa más informal en el sentido de no tener todo un formalismo como un culto de una iglesia, ¿verdad? Que en la iglesia no vamos a ir a tomar mate, ¿verdad? Pero acá lo que se hace énfasis es en predicar la Biblia, en buscar la verdad bíblica. Y estamos pensando este 2023 traer acá para la radio programas como hicimos con Pastor Walter, con Gladys acá, de traer hermanos y charlar, cargar asuntos en la mesa y charlar, porque esto también es parte, y creo que todos nosotros juntos pensamos mejor, ¿verdad? Todos nosotros poniendo un poquito de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias de vida, vamos más lejos en la palabra de Dios, y es esto el reino de los cielos, hermano. Cierre sus ojos así como está y vamos a orar. Señor, en este momento, Señor, nos ponemos en tu presencia, agradeciendo por este programa, agradeciendo por la vida de cada uno que está a la escucha, agradeciendo, Señor, por la vida de Walter, de Gladys, Señor, agradeciendo por esta radio, Señor, agradeciendo por todos los que están acá trabajando en esta radio con sus programas, Señor, y que tú invadas nuestros corazones con tu palabra ahora, Señor. Aquellos hermanos que están pasando luchas, dificultades, Señor, tal vez estés tan triste, algunos afanosos, algunos, Señor, con muchas incertezas en su corazón, algunos tal vez depresivos, Señor. Por favor, acalma los corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra sea ríos de agua viva para nosotros, Señor, y que podamos beber de esa agua y fortalecernos y crecer cada día más, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Perdona mis pecados, mis ofensas, Señor, y llévame, Señor, a tu presencia, y que pueda no solo predicar, sino vivir también tu palabra. Te agradezco de todo el corazón, mi Padre querido, mi Rey, mi Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Hermanos, nosotros dentro de ratito ya vamos a estar haciendo los saludos. Voy a solo tomar un tiempo acá, que yo soy medio atrasado por la tecnología, la realidad es esta, hermano. Y voy a ver si encuentro el programa de la radio por acá para compartir, hermano. Realmente nosotros no somos de la tecnología. Gracias a Dios y por acá está. Gracias a Dios, Dios nos dio la Biblia y tenemos en papel, ¿no? Porque algunos de nosotros andan medio mal para la tecnología. Hermanos, entonces abra sus Biblias ahí y vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 21. Vamos a ir remando ahí, vamos a charlar mucho sobre este tema, hermano. Es tan importante el estudio expositivo, hermano, porque cuando nosotros estamos llegando acá, en el capítulo 7, como ustedes han visto, nosotros hablamos de la regla de oro, hablamos de juzgar los demás, la puerta estrecha, los falsos profetas, por ejemplo. Nosotros venimos arrastrando todo lo que está en el capítulo 5, hermano, y venimos arrastrando porque esto es un sermón solo. Jesús viene trayendo todo como una cadena que tiene sus eslabones y viene conformándose en un asunto interesante hasta nosotros desembocar en la vida eterna. Hermanos, ¿están prontos? Vamos a embarcar en este viaje bíblico hoy con este tema. No todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice así, Mateo capítulo 7, verso 21. La voz hoy me estaba medio jodida, hermano. Estuve predicando anteayer y ayer y tomando agua helada y se nos fue un poco la voz. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un pasaje fuerte, como les estaba hablando en el comienzo, pero no mucho menos importante, porque Jesús está encerrando su sermón del monte y tiene que llegar con palabras duras, ¿verdad? Porque él ya cruzó por el carácter, él cruzó por la oración, él cruzó por el ayuno, por el dar, él ya hizo la relevancia de los fariseos y la ley, él ya habló de la riqueza, del afán, de la ansiedad, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, el juzgar de más, la puerta estrecha, el camino angosto, y que los falsos profetas, como hablábamos en el programa pasado. Entonces el asunto se viene cerrando, hermano, y cuando nosotros empezamos a formar una idea, sobre todo el Sermón del Monte, nosotros entramos a entender la necesidad de no solo hablar de las cosas buenas del reino, sino también aquellos que van a quedar afuera. Y esto es muy importante, hermano. Ahora dice así, en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor. Una de las cosas interesantes acá, hermano, que cuando dice Señor, Señor acá, viene de la palabra kurios, que quiere decir Jehová. El griego, la palabra griega, en el original quiere decir kurios, quiere decir Señor, el Rey, el Jehová. Hermanos, pero una de las cosas interesantes que quería resaltar acá, que cuando se dice Señor, Señor, en el mundo hebreo antiguo, hermano, había una costumbre que cuando se decía dos veces el nombre de una persona, se mencionaba dos veces el nombre de una persona, esto denotaba que la otra persona tenía intimidad con ella, tenía una relación íntima y cercana. Esto nosotros podemos ver en Génesis 22, cuando Dios dice Abraham, Abraham. Nosotros podemos ver en Éxodo 3:4, capítulo 3, verso 4, cuando el Señor dice Moisés, Moisés. Podemos leer en Lucas capítulo 10, verso 42, cuando Jesús dice Marta, Marta. Entonces él está enfatizando que hay una intimidad, una relación. Pero lo interesante es que acá en el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermano, nosotros vivimos un evangelio, lamentablemente, un evangelio de fantasía, de muchas mentiras. Y lo que el Señor quiere decir que aunque nosotros profesemos con nuestras palabras, con nuestras bocas, una relación íntima con Él, esto no va a ser válido, no va a ser válido para la entrada en el reino de los cielos. Qué importante nosotros entender esto, hermano. En este tiempo que el ser humano habla mucho y hace poco, ¿verdad? Nosotros vivimos a través de muchas palabras. Hoy tenemos predicadores por todos lados, iglesias por todos lados. Pero no todos los que van a estar ahí, los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No adelanta profesar, decir que tenés una relación íntima con Dios, si no hay obras, si no hay frutos, hermano. Nosotros podemos ver, y acá estamos hablando, mire que nosotros salimos de hablar de los falsos profetas, como dice en el verso 15, ahí mismo dice, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esto es una de las cosas importantes de nosotros entender, hermano, que Dios realmente no está interesado en nuestro externo, porque sabe que nuestro externo, nuestras actitudes externas, es una consecuencia de lo que vivimos internamente. Y esto es importante nosotros entender. Hermano, nosotros sabemos, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, allí nosotros comenzamos a ver la historia de Ofni y Fineas y de su padre Elí. Y ellos eran sacerdotes en la casa de Dios. Interesante que eran sacerdotes, ¿verdad? Los que conocen la historia saben, eran hombres que estaban a cargo del templo, de la adoración de Dios. Pero eran hombres que hacían cualquier cosa con las cosas de Dios. Ellos sacaban lo mejor de la carne para ellos, de la olla. Ellos se prostituían en la puerta del templo. Hacían barbarie, hermano. Y nosotros podemos ver cuando continuamos leyendo la historia en el capítulo 4 de 1 Samuel, nosotros podemos ver cómo la gloria de Dios se aparta del pueblo. ¿Por qué? Porque allí hubo hombres
que no vivieron como líderes, no vivieron una vida realmente interna con Dios, y cómo esto cae una consecuencia en el pueblo. Y esto es importante nosotros entender. Hoy nosotros vivimos un evangelio de iglesia, hermano. Todo se resume en la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia, adoramos, decimos tantas cosas lindas, pero realmente, hermano, realmente nosotros entendemos que fuera de la iglesia nosotros somos igual al mundo. Y tenemos que entender que nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Por eso nosotros, cuando nosotros empezamos este estudio del Sermón del Monte, nosotros podemos ver allá en Mateo capítulo 5, mire hablando de los que van a entrar en el reino de los cielos. Y por eso la importancia, y nosotros, y sé que nuestra frontera no es acostumbrada con estudios expositivos, pero el énfasis de nosotros estudiar expositivamente la palabra, ir entendiendo que Jesús está hablando. Mire que dice en Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acuérdense cuando nosotros hablamos de bienaventurar a los pobres de espíritu, cuando nosotros hablamos de la palabra griega ahí que es pobre, la palabra petokos, ¿acuerdan? Alguien que no tiene alimento para un segundo, él no tiene más cómo tener, es tan miserable su situación que él no tiene cómo mantenerse un minuto. Esa palabra griega es tan importante porque hay otra palabra griega para pobres que es penés, pero esa persona que se encuentra situada en esa palabra griega, penés, ella tiene sustento para una hora, para un día. Pero la persona petocos, la persona pobre en espíritu, que es la palabra que está hablando ahí en el verso 3, es aquella que sabe que no puede mantenerse vivo por un segundo. Entonces ella es dependiente totalmente de Dios. Es aquella persona, hermano, que cuando ella sale de la presencia de Dios, es como un pescado que sale fuera del agua. Él empieza a abrir la boca, a desesperarse. Aquellos que pescan, que algún día vieron pescado fuera del agua, ven como el pescado revolotea por todos lados porque él está desesperado, se está muriendo. Él necesita del agua para vivir. Bueno, las personas bienaventuradas, los pobres de espíritu. Y nosotros hicimos mucho énfasis en la palabra bienaventurado, la palabra macarios, que quiere decir una persona que es feliz, no importa con lo que tiene externamente, ella es feliz internamente. Entonces esa persona que es feliz y es pobre, que ella entiende que no tiene cómo sobrevivir sin Dios, que toda su razón de vivir, que todo lo que ella es, todo lo que ella va a hacer, que todo lo que ella produce es todo gracias a la gloria de Dios. Esa persona pobre de espíritu que sabe que no tiene cómo vivir sin Dios, porque ella comprende no solo la vida ahora, sino comprende la vida más allá. Esa persona se torna pobre. ¿Por qué? Porque ella se torna dependiente constantemente de Dios. Entonces, de eso es el reino de los cielos. De eso es el reino de los cielos. No de personas que dicen, que profesan, que cantan, que predican, que conocen versículos bíblicos. Ellas manifiestan con su boca muchas cosas, pero realmente en su interior no existe la presencia agradable, la presencia salvífica, la presencia misericordiosa del Espíritu Santo. Y esto es importante nosotros decir, porque muchas veces nosotros confundimos el creer con la fe. Y creer es un principio básico. La fe sobrenatural que está allá en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, es otra cosa. Cuando nosotros miramos Santiago capítulo 2, verso 19, nosotros sabemos que Santiago está hablando inspirado por Dios y dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan. Pero otra cosa es manifestar esa creencia. Porque cuando yo manifiesto esa creencia en obras, ahí se torna fe. Ahí nosotros conseguimos entender. Ahora, yo puedo creer en Dios como los demonios creen, sí, pero nosotros estudiamos y recuerden el programa pasado cuando nosotros entramos en Mateo capítulo 7, verso 13, que dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Recuerde cuando nosotros hablamos de esa puerta estrecha que hay que entrar ¿cómo?
despojado de todo lo que tenemos. Nosotros tenemos que dejar la mochila de nuestra vida, de nuestra carne ahí, y entrar por esa puerta estrecha. Y recuerde, cuando nosotros llegamos a los falsos profetas, yo hablé que los falsos profetas siempre están sentados a la puerta ahí, porque Jesús dijo que ellos no entran y no dejan entrar. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros, como ministros, partiendo de los líderes de la iglesia hacia el pueblo, nosotros tenemos que mostrar una adoración no solo de palabras, no solo de Señor, Señor, fantaseando que tenemos una intimidad con Dios, cuando realmente dentro nosotros no conocemos esta intimidad, nosotros no la tenemos. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es por palabras. No es por palabras, hermano. Y esto es importante nosotros entender, que no va a ser nuestras palabras que nos llevan al reino de Dios. Es muy importante nosotros entender este pasaje, porque realmente este pasaje nos abre mucho la mente para esto. Yo quería leer un pasaje solo, que está allá en Deuteronomio, capítulo 6. Mire lo que interesante que dice Deuteronomio 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos de Jehová vuestro Dios, mando que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Usted ve que desde el comienzo, hermano, Dios está preocupado con la salvación de su pueblo. Usted ve que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Y en Deuteronomio 6 está hablando ahí que Él tiene una preocupación, que los líderes religiosos de Israel enseñen al pueblo, enseñen al pueblo la fidelidad de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Pero también en el corazón de Dios hay una preocupación para que pongan por obra esas palabras, para que pongan por obra, porque la vida eterna no depende de palabras, sino de actitudes. El miércoles estuve predicando y estuvimos predicando sobre el miedo versus la fe. Y yo explicaba que la fe es una acción, no es una palabra, es una actitud. Nosotros tenemos que entender esto. No adelanta yo estar en la iglesia, profesar fe, profesar muchas cosas. Hay que haber actitud, y esta actitud es progresiva. Porque cuando nosotros miramos Santiago capítulo 2, verso 14, allí dice, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. La fe no hay como ver, sino a través de las obras. Y este pasaje está diciendo, nos adelanta llegar en aquel día y nosotros decir, Señor, 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 Señor. Profesar una intimidad con Él, si realmente nuestras vidas, como yo he hablado muchas veces acá, Apocalipsis 20:12, que nosotros vamos a ser juzgados por las obras. Entonces nosotros tenemos que salir de esa paranoia, de esa mentira, de esa falsa religiosidad que nosotros vivimos, sacar la máscara y vivir una vida realmente que denote que somos cristianos, que somos diferentes. Nosotros sabemos que la Biblia nos enseña y que Jesús ha mostrado y que Jesús está predicando. Cuando yo les hablé, Jesús está combatiendo en el Sermón del Monte, está combatiendo 4 sistemas religiosos. Está combatiendo los fariseos, los saduceos, los escenos y los celotes. Jesús está combatiendo un sistema que había tomado todo Israel. Nosotros sabemos hoy que hay un sistema religioso que ha tomado de tanta falsa doctrina y de tantas cosas horribles que estamos viendo ahí. Pero nosotros tenemos que combatir ese sistema religioso. ¿Y cómo nosotros vamos a combatir ellos? Solo hablando, solo profesando que somos cristianos, solo diciendo que somos cristianos o mostrando una vida diferente. Porque realmente yo sé que la Biblia fue escrita, pero fue escrita para que fuera vivida. Y ella cuando viene
con la revelación de Dios, cuando leemos, cuando predicamos la Biblia. Y la gente puede mirar que vivimos algo diferente. Eso toca más profundo el corazón, hermano. Porque si nosotros leemos y seguimos leyendo ahí el verso 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿qué? De mi Padre que está en los cielos, hace la voluntad. Y esto es importante nosotros entender. Hacer la voluntad es algo diferente. Hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice ahí mismo en el verso 24. Ahí mismo en el verso 24 nosotros vamos a profundizar este tema en el próximo programa, pero ya para ir mostrando algo, mire lo que dice: y cualquier pues que oye estas palabras y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Esto es importante nosotros entender. No es el que profesa, no es el que habla mucho, no es el que ora mucho, no es el que conoce mucho versículo bíblico, es el que platica. Yo sé que hoy, y yo también he hecho muchos cursos de teología y cristología y muchas cosas, y esto ayuda, claro que sí, pero es una pequeña parte, porque lo que realmente Dios está interesado es que nosotros practiquemos, vivamos una vida diferente. Mira, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el tema acá, la médula de todo esto, lo que se está hablando del final de los tiempos, hermano. Está hablando de la vida eterna. Está hablando de entrar al reino de los cielos. Y esto tiene que ser un principio. Ahora, nosotros sabemos que predicar el reino de los cielos o vivir una vida eterna o el evangelio mismo atrae muchas personas, hermano. Muchas personas. Las iglesias están llenas de personas, hermano. Pero es difícil decir. Sabemos que no nos cabe a nosotros juzgar quién va a entrar en el cielo y quién no va a entrar. Pero sabemos que hay gente que está en la iglesia y no sabe ni por qué está, hermano. Están ahí, cantan, predican, alaban, pero realmente no tienen conciencia lo que están haciendo y por qué están ahí. La vida eterna es real, hermano. Y el Señor ahí dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La vida eterna, hermano. La adoración con Dios nunca fueron palabras, sino es una relación íntima. Mire lo que dice Juan capítulo 17, soy fascinado por este pasaje. Juan capítulo 17, verso 3, dice, mire Juan capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna, hermanos, si ustedes paran un poquito para meditar ahí, esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Cómo tú conoces tu esposa? ¿Cómo tú conoces tu hijo? ¿Gritando de una cuadra a otra? No, es una relación que se intercambia, es una relación de afecto, es una relación de amor, es una relación de amistad, es una relación de envuelve muchas cosas, hermano. Por eso el Señor está diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, este, que está ¿en qué? En los cielos. Entonces, nosotros tenemos que entender esta relación. Nosotros estamos en la tierra. ¿El Padre dónde está? En los cielos. Y nosotros tenemos que entender la esfera donde nuestro Dios habita. ¿Por qué Él está en el cielo? Porque el cielo es todo puro, es todo limpio, fuera de pecado. Por eso Él está trabajando y purificándonos a nosotros acá en la tierra, para que nosotros podamos entrar y vivir con Él futuramente. Esto es importante nosotros entenderlo. Mire el verso 22 lo que dice. Leemos el verso 22 y dejamos el verso 23 para el último. Mire lo que interesante que dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Qué interesante este pasaje, hermano. Ayer estuvimos en la iglesia, Avivamiento Bíblico, ahí donde pertenezco, y estuvimos predicando sobre las 10 vírgenes, hermano. Y una de las cosas más interesantes que nosotros vemos en el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo, que las 10 vírgenes tenían todas las mismas posibilidades. Ellos estaban en el lugar cierto, ellos todas tenían lámpara, ellas todas estaban ahí esperando el verdadero novio que venía.
pero dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces, una de las cosas interesantes que nosotros tenemos que entender en este tiempo es que cuando Santiago 1:17 habla que los dones vienen de lo alto, los dones son un regalo de Dios. Y entonces, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ellos usarán como excusa sus dones, sus capacidades que Dios dio. Pero la capacidad de predicar, de expulsar demonios, tampoco nos hace entrar en el reino del cielo. Tampoco nos hacen ingresar ahí, hermano. ¿Por qué? Porque esto fue un regalo de Dios. Y nosotros podemos expulsar demonios, nosotros podemos predicar. Pero está tan lejos del reino de los cielos. Están tan lejos de la intimidad íntima con Dios. Nosotros podemos relatar muchos pasajes en la Biblia sobre esto. Recién hablamos de Ofni y Fineas. Estaban ahí en el templo. Fueron ungidos como sacerdotes. Pero lo que hicieron. Nosotros podemos hablar del pueblo de Israel. Nosotros podemos hablar del pueblo de Israel que sale de Egipto. Dios les da la oportunidad, salen de ahí. Tienen toda la oportunidad, tienen un regalo de Dios. Y en el desierto muere una generación de 20 años para arriba, hermano. Sansón, la oportunidad que tuvo, fuerza, poder sobrenatural. El hombre tenía un don maravilloso de Dios, un hombre que podía levantar cualquier peso. Pero sin embargo, por su falta de dominio propio, echó todo por la borda, perdió todo. Que hablar de Absalón, hijo de David, hijo del rey, tuvo la oportunidad. Dios lo capacitó. Era hijo del rey, tenía toda la oportunidad, pero echó todo por ambición. Que hablar de Judas Iscariote, hermano. Estaba ahí con Jesús. Era uno de los que andaba evangelizando, expulsando demonios. Pero también echó todo a perder. Nosotros no podemos usar como excusas, hermano. No podemos usar como excusa los dones que Dios nos dio. Eso no hace que nosotros entremos en el reino de los cielos. Pero los hermanos deben estar diciendo: hermano Pablo, bien, ¿y lo que nos hace entrar en el reino de los cielos? Nosotros recién leímos una parte, la relación íntima con Dios. Nosotros leímos Juan 17:3. Pero mire qué importante que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 2. Mire qué fuerte este pasaje, hermano. Y que no es difícil entrar al reino de los cielos. Y que no es difícil agradar a Dios. Pero nosotros estamos como la iglesia de Galacia, en Gálatas capítulo 3, fascinados. Oh, idiotas de Galacia, comenzaron por la fe y van a terminar por la carne. ¿Quién los fascinó? Pero mire que dice 1 Corintios 13, verso 2. Y si tuviere profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo y no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Ustedes entienden, hermano? No adelanta tener todas las profecías, no adelanta conocer todos los versículos de la Biblia. Si yo no tengo amor, amor por Dios, amor por mi prójimo, de nada sirve esto. Ahora el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor es benigno. ¿Cuántas cosas podemos hablar del amor? Entonces entrar la vida eterna es esto que Dios te está hablando. Cuando dice: no adelanta decir Señor, Señor. No adelanta adorarlo en palabras. Hay que amarlo, hay que meditar, hay que estar constantemente buscando su presencia. Hay que cerrar los oídos para el mundo. Hay que cerrar los oídos como Jesús hizo para los fariseos, para los que realmente practicaban todo. Porque cuando nosotros miramos los fariseos y estos 4 grupos que nosotros leímos recién, si nosotros fuéramos a Israel en ese tiempo y miráramos los fariseos, por ejemplo, el Sanedrín, externamente eran hombres perfectos, hermano.
usaban cintas largas, vivían de oraciones en las plazas, horas y horas orando. Estudiaban la Torá constantemente todo el día, pero no tenían amor por Dios, no lo amaban. A punto que, imagínense que los hombres estaban estudiando el Viejo Testamento y hay 613 mandamientos sobre Jesús. Y Jesús llega y ellos no consiguieron conocer, no consiguieron ver quién era Jesús, no consiguieron ver el propio Dios, no lo reconocieron. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué no amaron? No tenían amor, no tenían interés, porque el amor también trae humildad. Entonces llega Jesús y ellos están perdidos. Ellos tienen inteligencia, ellos tienen toda la intelectualidad, ellos tienen toda la palabra, pero no tienen amor. Su interior está vacío. Y esto es peligroso hoy. Es triste cuando yo entro a meditar sobre tantas iglesias que existen, hermano. Tantas iglesias que existen y se hace tan poco la diferencia. ¿Falta de qué? De amor por Dios, de amor por el prójimo. Porque también cuando nosotros hablamos de amor, es difícil amar los demás si yo no amo a Dios primero. Porque Él es la fuente del amor. Mire lo que dice Mateo nuevamente ahí, capítulo 7, verso 16. Mire lo que dice ahí, hablando de todo esto que nosotros estamos hablando. Mire, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrójolos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. Mateo 7 del 16 al 20. Hermano, acá no está diciendo que nosotros vamos a ser conocidos por nuestras palabras. El día del juicio, hermano, Jesús no va a decir, ay, qué lindo, Pablo, cuánto orabas, cuánto leías de la Biblia. No, la regla que mide nuestra salvación es nuestras obras, hermano. Es nuestras obras, es como nosotros anduvimos. Mire qué interesante que dice Mateo 5, verso 12. Hablando de todas las bienaventuranzas. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuándo nosotros vamos a tener el gozo completo y la alegría completa y el galardón en los cielos? Cuando nosotros abracemos todas las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas, hermanos, son solo de entrega, de amor, de buscar. Como nosotros hemos hablado, las 4 primeras bienaventuranzas es nuestra relación con Dios. Las otras 4 bienaventuranzas es la relación con nuestro prójimo. Pero no adelanta, yo estoy con mi esposa acá y no adelanta hacerle 100 poemas de amor, si realmente no demuestro todos los días. Y estamos hablando de un amor entre un hombre y una mujer, que son 2 personas que tienen diferentes formas de pensar, que tienen, muchas veces va a haber roces y conflictos porque somos seres humanos, todavía en fase de preparamiento para la entrada de la vida eterna, para ser perfectos como Dios. Pero imagínense la relación del hombre y de la mujer con Dios. Es la relación de un ser caído como es el ser humano con un Dios perfecto, 3 veces santo. Entonces cuando yo me relaciono con mi esposa, yo puedo argumentar muchas cosas que no concuerdo con ella, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Yo puedo argumentar muchas cosas que no concuerdo con ella. Tenemos que sentarnos y muchas cosas, hasta a veces nosotros no concordamos y tenemos que dar el brazo a torcer y dejar, bueno, está, hacer así, para no entrar en discusión. Pero imagínense cuando tú vas a relacionarte con Dios, hermano. Con Dios. Tú no tienes cómo argumentar con Él. Por eso Él está diciendo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es un argumento. No es decir, yo tengo relación contigo, no adelanta de nada decir yo tengo relación. Y estamos hablando de Dios, hermano, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, ¿qué adelanta nosotros a querer argumentar con palabras? Por eso Él dice, el que hace mi voluntad. Y muchos me dirán, el verso 22, en aquel día, Señor. Imagínense, las personas no encuentran argumentos
Porque ellos entran a argumentar en palabras con Dios. Entran a debatir, Señor, Señor, como si tuvieran intimidad íntima. Y es interesante que cuando nosotros miramos Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes, 5 de ellas llegan. ¿Y qué pasa 5 de ellas? Llegan y golpean la puerta y dicen, Señor, ábranos la puerta. Y el Señor que dice, yo no los conozco, yo no sé quién son, yo no tengo relación con ellas. Ellas carecían del aceite, de la gracia salvadora del Espíritu Santo. Andaban comprando aceite a la medianoche no sé dónde. Llegan al oscuro, cansadas de andar corriendo, desesperadas. Y ahora quieren imponer, Señor, Señor. No adelantan porque necesitaban el aceite. Porque si ellas tuvieran una relación íntima con el esposo, ellas sabían la hora que él iba a volver y estarían, ¿qué? Preparadas. Las 5 primeras vírgenes, todas se durmieron y no es negativo dormir, pero ellas tenían una reserva de aceite. Realmente nosotros en el Mateo 25 no sabemos, las vírgenes insensatas, cuándo se apagó su lámpara, pero sabemos que el aceite no fue suficiente. Entonces no pudieron entrar en la fiesta. Pero las prudentes, hermano, ellas no solo adoraban a Dios con la boca, no solo adoraban al esposo con sus palabras, sino que ellas adoraban en actitud. Porque imagínense que para tener aceite en sus lámparas y para tener aceite de reserva, ellas tuvieron que preocuparse. Ellas tuvieron que ir a buscar, ellas tuvieron que prever el tiempo para comprar, saber que el novio venía, ellas estaban ansiosas. Y la ansiedad y el cariño, el amor por el esposo les hizo tener aceite porque ellas no querían perder esa oportunidad. Ahora no adelanta estar en el lugar cierto y no adelanta querer argumentar con Dios. Yo conocía todos los versículos de la Biblia, yo expulsaba demonios, yo predicaba. No adelanta argumentar, hermano. No adelanta argumentar. Tú no necesitas ni hablar con Dios cuando tú llegues en aquel día. Apocalipsis 20:12 dice que un libro será abierto y otro libro será abierto y serán leídos y serán salvos según sus obras. Imagínense que dice Efesios 2:8, dice que nosotros somos ¿qué? Salvos por medio de la fe. De la fe. Pero somos juzgados según las obras, porque realmente la fe no se ve como nosotros hablamos de Santiago 2:14. La fe no se puede ver si no es por las obras. Entonces tú llegas delante de Dios y tú no necesitas andar como estos falsos maestros, estos falsos cristianos. No, Señor, Señor, profesando una intimidad, y Él dice, no los conozco. Qué triste que tú quieras ser amigo de un famoso y llega aquella hora y Él te dice, no conozco. Tú quieres decir que sos amigo de fulano de tal que tiene fama solo para aparentar para los demás. Pero cuando Él te dé vuelta la cara porque no te conoce, qué triste que te sentís, ¿verdad? Entonces no adelanta decir que sos íntimo con Dios. Porque si Él dice que no te conoce, no te conoce. Y no adelanta argumentar. Y es triste esto cuando llegamos a ciertas iglesias y fuerzan en hablar en lengua y fuerzan a hacer tantas cosas para mostrar que tienen intimidad con Dios. Las cosas con Dios son natural. Las cosas son natural. Si tú lees la Biblia todos los días, tú tienes el don de predicar la palabra, tú vives una vida de oración y oración. Yo creo que era con Pastor Walter otro día que hablamos, que no es vivir, el Pastor Walter hablaba otro día, si no me equivoco, que no es vivir una vida de rodillas orando, es estar todos los días conectado con Él, meditando en su mente, en su corazón, escudriñando sus versículos bíblicos. Tú tienes esa relación, tú no fuerzas nada, hermano. Tú no fuerzas nada. Hay personas que me dicen a veces, tenés el don de predicar, pero el don está ahí, hermano, pero lo más importante no es el don, es la relación íntima que tenemos que tener. Y hay una guerra para todos nosotros para practicar lo que predicamos, porque yo voy a defender siempre la teoría, que lo que yo aprendo de la Biblia, cuántos versículos aprendo, es mucho más rápido que yo practicar. Practicar, hay que derribar montañas dentro de mí. Hay que derribar argumentos y altivez, como habla 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Hay que derribar muchas cosas en la mente. Hay una lucha exterior porque sabemos que ser cristiano muchas veces, muchas personas criticándote, muchas personas por ser cristiano, y vemos eso en los apóstoles. Vemos esto mismo en Mateo, cuando Jesús es juzgado por los fariseos. Entonces la gente te pone en un banco, en un tribunal y constantemente te está juzgando. Y porque vos conoces la Biblia y que tenés que ser perfecto. Y nosotros tenemos que soportar el externo.
pero no es tan como Pablo dice que tenemos una nube de testigos, si no me falla la memoria, era Pablo que decía, pero mucho más doloroso es lo que dice Pablo, que tiene que crucificar su carne todos los días. Pablo sabe y reconoce que dentro de él hay una ley diferente, hay una ley, hermano, no adelante, hermano, no adelante, hermano. Hay personas que están jugando a ser cristianos. Yo siempre uso una historia, no sé si algún día conté acá. Un día venía un sapito saltando del medio de la selva y entra en un camino así y se da de frente con un buey. Pero un buey grandote, musculoso. Y el sapo, cuando vio el buey, quedó impresionado con el tamaño, con el músculo de su pecho, con sus patas grandes. Y él quedó impresionado mirando y el buey se fue. Y él entró corriendo de nuevo al monte, saltando, y llegó en la laguna con su familia y les contó lo que había pasado y que se había dado de frente con el buey y que a partir de ahora la vida de él era que quería ser igual al buey. Él sale de la selva y siguió el buey, y el buey pasaba todo el día pastando y él todo el día pastando, todo el día pastando, todo el día pastando. Llegó un momento que él reventó, no le entraba más pasto y reventó. Los cristianos son así, hermano. Los cristianos son cristianos, pero están mirando el mundo y quieren ser igual al mundo. No entienden. El sapo no entendía que la naturaleza de él era ser sapo, y que si Dios lo creó así y le creó con esa función, él tenía que ser alegre y gozarse con lo que él es. Ahora hay cristianos, hermano, que quieren ser cristianos pero igual al mundo. Y ahí entra todo este problema. Todo lo que ellos hacen, predican, expulsan demonios, todo es para tratar de llegar al nivel de los mundanos, para ser reconocido, para tener vangloria. Cristianos que quieren ser ricos. Y esto es difícil de entender. Y ahí nosotros vivimos en un cristianismo vacío. Y recuerden cuando nosotros que hicimos mucho énfasis acá, cuando nosotros hablamos de la hipocresía, cuando nosotros hablamos hipócrita, Jesús está yendo contra los fariseos y el sistema farisaico, y una de las palabras que él usa es la hipocresía. Alguien que interpreta algo, alguien que quiere ser algo pero no tiene condición. Y es triste, hermano, es triste. Nosotros podemos ver acá en Mateo capítulo 6, verso 16, dice: cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos quieren mostrar las cosas para el mundo. Y ahí, si nosotros seguimos leyendo y vamos leyendo, nosotros vemos que constantemente Jesús está llamando al sistema religioso de hipocresía, porque viven una vida de apariencia. Recuerden que yo le hablé la palabra aquella griega, hipócritas, alguien que aparenta algo, pero para Dios no adelanta, hermano. Pero la hipocresía es tan grande, y yo ayer hablaba en la iglesia, cuando hablaban de las 10 vírgenes, que cuando el novio viene, las 10 se ponen de pie. Pero ¿qué adelanta ponerse de pie si no tienen con qué prepararse? Yo hablaba de la palabra prepararse ayer, la palabra cosmeo, que viene de cosmético, arreglarse, ponerse bella, linda, para esperar al novio. Pero qué hipocresía, las 10 se pusieron cuando una ni aceite tenía para arreglarse, no tenía el Espíritu Santo, no tenía la gracia salvadora, le faltaba todo. Pero nosotros queremos aparentar, pero delante del novio no hay como aparentar nada, hermano. No hay ni que hablar. Cuando yo esté delante del trono blanco, ¿qué voy a decir a Cristo? Él me dio toda la oportunidad y bueno, fallé en muchas partes, otras acerté, pero Él sabe todo. Él conoce mi corazón, Él sabe más que yo sobre mí mismo. Entonces vivir un evangelio verdadero es diferente. Hermano, paramos 5 minutos porque realmente este reloj mío creo que está... Y volvemos. El WhatsApp está a las órdenes y venimos con los saludos y finalizamos. Mi WhatsApp más 598 93 71 45 40.
Bueno, queríamos agradecer a todos los hermanos que están en la escucha ahí del otro lado. Vargas, mi compañero, dice buenas noches Pablo, estamos a la escucha. Excelente programa, muchas bendiciones, un abrazo. Bueno, Dios bendiga Vargas, a vos, a tu esposa, a tu familia. Que Dios bendiga tu casa cada día más y que juntos crezcamos en la palabra de Dios para enfrentar este trabajo que no es fácil. Nuestro laburo lejos de nuestra familia. Y también que Dios bendiga a nuestra familia que queda y nuestros hijos, ¿verdad? Que Dios bendiga a tu familia, siempre estamos a las órdenes, Vargas. Un abrazo. También tenemos a Joselma, que está a la escucha, está allá arriba en Brasil, en la ciudad de Dois Irmãos. Dios abençoe, então. También tenemos a Adrián Piñero, un amigo, está en la escucha. También está Susana, Ana María. Están todas allá a la escucha, allá en la casa de Adrián. Debe andar Lalito por allá también. Que Dios bendiga a todos. No sé si Richard está con licencia. Paola, no sé si está con licencia todavía. Esta gente de plata, viste, viajan mucho. La gente que tiene una condición económica diferente. Que Dios bendiga a cada uno porque siempre estamos juntos. Andaban allá por Florianópolis. Nunca vi, solo escuché hablar, decía uno. Pero que Dios bendiga a cada uno. Creo que me trajeron regalos. Les voy a colocar a la presión acá por la radio. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo. También vamos a ver. Susana está por allí. Tenemos a María Alba de Cebollatí. Hermana. Cebollatí creo que uno de los pocos lugares de Uruguay que nos recorrimos con mi esposa. Me dijeron que Cebollatí es buena. Buen lugar de pesca. Hermana, voy a caer por ahí con un par de kilos de asado cualquier momento. Y las piolas para ir a pescar. También, ahí de Santana, tenemos a Débora Suárez Yerno. Nos manda, pide oración. Vamos a estar orando por Débora, Adriana. Está Flavio también por allí, Flaviña. Personas del corazón, personas que en momentos difíciles de mi vida estuvieron ahí al lado mío, como Adrián, Susana, Kelly, Paola. ¿Qué hablar de gente, hermanos, que como estamos hablando acá, que no son amigos de palabra, ¿verdad? Qué bueno, Dios me bendijo mucho también con estas personas, porque pasé momentos difíciles cuando estuve quemado, y son amigos no solo de palabras, son amigos de combate, que están ahí cuando uno cae, el otro levanta. Quiero agradecer también al pastor Josué, de allá del avivamiento bíblico. Agradecer a todos los hermanos que estaban allí, Wanderson, el hermano Nelchiño, todos los hermanos del avivamiento bíblico que siempre están con nosotros. El hermano Edson, están por allí. Bueno, agradecer a todos los hermanos. Hermanos, vamos a ir finalizando, vamos a leer el último verso. Dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Nosotros estamos hablando hoy de las 10 vírgenes también, ¿verdad? Y qué triste cuando en el capítulo 25, verso 12 de las 10 vírgenes, el Señor dice, en verdad yo no las conozco. Cuando dice y les cierra la puerta en la cara. Qué triste, hermano, cuando nosotros no somos recibidos, cuando tuvimos todas las oportunidades, como hablamos de los dones que son irrevogables, dice Romanos 11:29, como leímos allá Santiago 1:17, nos dio toda la capacidad, nos dio muchas oportunidades y nosotros tiramos todo afuera, ¿verdad? Y en el verso 23 de Mateo 7 dice, entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo real ahí, hermano, que habla de hacedores de maldad, lo que quiere decir en el original ahí es personas que no tienen ley, personas que no quisieron vivir bajo una ley. En el original griego ahí, anamas, es vivir fuera de la ley, es no vivir una vida con ley, con reglamentos, con estatutos, como el Señor nos ordenó. Es triste, pero es verdadero, hermano. Muchas personas hoy están en la iglesia, pero no quieren vivir con ley, no quieren que le diga que tiene que arrepentirse, no le quiere que le digan que tienen que cambiar de vida, cambiar de forma de pensar. Realmente
El ser humano en sí es así, hermano, no le gusta recibir consejo. Hay personas muy soberbias hoy en día, personas que son autosuficientes, personas que no quieren escuchar a nadie, ¿verdad? Verdaderamente nosotros no debemos escuchar a todo el mundo, yo soy defensor de eso, pero nosotros tenemos que aprender a discernir, a escuchar personas que nosotros vamos a crecer en la palabra, en la presencia de Dios, personas que tienen buenos frutos. Entonces nosotros tenemos que crecer a través de estas palabras, porque cuando Jesús nos llama como ovejas, las ovejas están juntas siempre, y nosotros tenemos que entender eso, comprender eso y entender. Yo quería leer un pasaje para ir finalizando, el verso 13 ahí, que dice: no los conozco, hacedores de maldad. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, verso 31. Un pasaje hablando del juicio final de las naciones. Y viendo ahí, hermano, cómo realmente nosotros hablábamos del capítulo 24 ayer en la iglesia y el capítulo 25. El Señor siempre está dividiendo dos grupos, uno que lo sirve y otro que no lo sirve. Y ahí en el capítulo 25, verso 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto, que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Hermano, ¿por qué leí hasta ahí, hermano? Nosotros estuvimos hablando de fe y obras. Realmente cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nuestra adoración no se simplifica a apenas hablar, apenas a profesar que tenemos relación. No, nosotros somos movidos por su Espíritu. Nosotros sabemos que Hechos capítulo 1, verso 8, dice que el Espíritu Santo nos da poder y autoridad. Entonces nosotros somos movidos a ir, a predicar a los necesitados. Eso muestra la relación que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos que mirar cuidado, con mucho cuidado, si somos ovejas o somos cabritos, ¿verdad? Porque los cabritos serán puestos para un lado y las ovejas vendrán. ¿Pero por qué vendrán con él? Mire lo que dice el verso 33: y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Por qué fueron benditos? Porque no adoraron solo con palabras. Y cuando nosotros miramos los cabritos y las ovejas, son verdaderamente medio parecidos, ¿verdad? Pero parecido no es igual, hermano. Los cabritos viven de palabras. Las ovejas, ellos escuchan la palabra y la practican. Es interesante, hermano, reconocer la palabra de Dios. Es interesante mirar la palabra de Dios y observar los mandamientos de Dios, hermano, para que realmente aquel día donde va a haber mucho sufrimiento y muchos se van a dar cuenta que perdieron un tiempo precioso y no va a haber más cómo entrar, ¿verdad? Y no va a haber más oportunidad, y nosotros vamos a estar en una fiesta tremenda, hermano, mientras que en otro lado habrá lloro, crujir de dientes, mucho dolor, muchos momentos dificultosos. ¿Por qué? Por el ser humano tratar de vivir un evangelio realmente que no existe, hermano. Es tiempo de nosotros buscar la verdadera adoración. Es tiempo de nosotros buscar a nuestro Dios como realmente debemos buscar. Palabras y actitudes, palabras y acción. Toda acción trae una reacción. Para finalizar ahí, quería finalizar leyendo un pasaje maravilloso, hermano, que está en Juan capítulo 10, verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Usted entendió ahí lo que está diciendo el verso 27? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ellas quieren andar como su pastor anda. Ellas quieren seguir los pasos de su pastor. Pero nosotros tenemos que entender lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Se oye la palabra y después se practica, se sigue los pasos del maestro. Nosotros recién leímos allí que dice, ¿cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Bueno, conociste uno de estos chiquititos, hiciste como si fuera mí. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra y lo hizo, hermano. Él no se sentó a decir, Señor, Señor, y vivió una vida de autosuficiencia como los santos viven. Un día un pastor llegó en un museo en el Cairo y me empezó a mirar cuadros ahí, y estaba Buda ahí sentado de pierna cruzada buscando su aura, buscando su relación íntima. Estaba Maludá, los dioses indígenas ahí, buscando su autosuficiencia, su aura, su sabiduría interna. Y mira al fondo del museo, así había un cuadro de Jesús Cristo, de rodilla con las manos en el medio de los espinos, tratando de sacar un corderito que estaba ahí. Eso impactó mucho a este pastor, y él quedó impresionado, porque Jesús realmente es toda la sabiduría, pero una sabiduría que se practica, una sabiduría que se vive. Por eso nosotros no vamos a cansar nunca de hablar que nuestro Dios no es un Dios de yeso, no es un Dios de madera, no es un Dios colgado en la pared, es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios eficaz, que aquellos que se arrepienten y dejan Él trabajar en sus vidas, nosotros vamos a ser diferentes. Nosotros hablamos en Mateo 5:14 allí, que nosotros somos luz del mundo. El 13 dice que somos sal de la tierra. Entonces nosotros somos diferentes. Hermano, no adores a Dios solo de palabra. Vive una vida diferente. Vive una palabra. Vive en esa fe. No solo el que me dice Señor y Señor entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que esto entre en tu corazón hoy, hermano. Estamos comenzando 2023. Tal vez viviste un 2022 de palabras, que comencemos a vivir de hechos, de obras y de verdad. Hermanos, quería finalizar, quería orar por Débora. Débora nos mandó el Salmo 135 ahí para meditar, un buen salmo para nosotros reflexionar. Pero se nos fue la hora, hermano. Vamos a orar por Débora, Débora Suárez Yerno. Estén siempre sus oraciones. Adriana, Flavio, G. También me dijeron que, yo me olvidé de preguntar a Adrián, me dijeron que Adrián andaba medio enfermo. No sé cómo Adrián está, todavía no tuve oportunidad de ir allá a visitarlo. Oremos unos por los otros, hermano. Son tiempos de luchas, de guerras, de dificultades, pero nosotros somos más que vencedores. Vamos a orar. Hermano, también este programa acá, si usted quiere pedir oración por alguien, mandar su mensaje pidiendo oración, o necesita una visita, mire que a nosotros no nos cae los brazos de ir a visitar. Nos gusta ir a visitar, hermano, no tenemos problema. Mande su mensaje al WhatsApp más 598 93 71 45 40. Vamos a orar entonces, hermano. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia, agradeciendo por la oportunidad que nos da, agradeciendo por la oportunidad que nos da de estar en tu presencia, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder. Te pedimos también por Débora Suárez, Señor, que tú estés ahí en la casa de Flavio, de Adriana, Señor, poniendo tu mano a esa familia que te sirve, esa familia que te adora, Señor. También pedimos, Señor, por la casa de Adrián, por la casa de Vargas, Señor, por la casa de todos tus hermanos que están acá, Señor, siempre junto conmigo, aquellos hermanos que siempre están escuchando el programa, Señor. Todos aquellos, Señor, que están pasando por luchas y dificultades, Señor. La hermana allá en Cebollatí, Señor, que está tan lejos, Señor, que nosotros todavía personalmente no la conocemos, Señor, pero está acá con nosotros, está en nuestro corazón. Oramos por ella, por su casa, por su familia, Señor. Oramos por todos aquellos que están pasando por luchas, Señor. Ayer, Señor, también en la iglesia hubo pedido de oración por una niña que nació prematura, Señor, y que está ahí en Santana, internada, entubada, Señor. Que tú llegues con tu provisión allí a esa familia, a los padres, Señor, y que puedas poner tu mano y esa niña, Señor, venga a la vida para servirte y adorarte, Señor. Gracias por este programa, gracias por todo lo que nos dio. Entregamos todo en tus manos y que se echa tu voluntad siempre, Señor.
denos sabiduría, denos inteligencia para vivir una vida diferente, no vivir solo una vida de fachada, una vida solo de palabras, Señor. Gracias por mi esposa, Señor, por mi casa, Señor, por mis hijos, Señor. Gracias por el Walter, Señor, por Gladys. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos en la iglesia. Pido oración también por el pastor Josué, Señor, que está viajando. Sacó unos días, Señor, por la congregación, Señor, que está ahí, aquellos que están necesitados. Entregamos todo en tus manos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga entonces, hermanos. El próximo viernes estamos en vivo nuevamente. Si usted tiene alguna necesidad, mande un mensaje a mi WhatsApp, hermano. Estamos siempre a las órdenes. Un beso y un abrazo de tu hermano que te ama tanto, Pablo. Que Dios bendiga a cada uno.